La noche que el duque de Ashford tachó el nombre de Margaret Calloway de su lista de invitados, lo hizo lentamente, no porque dudara, sino porque quería estar seguro. Su secretario estaba a su lado con una pluma nueva. Su mayordomo esperaba cerca de la puerta. Lady Vivian Ashworth, la mujer que en 6 semanas se convertiría en su duquesa, observaba desde el sofá con una pequeña sonrisa de satisfacción. Edmund Ashford trazó la línea sobre el nombre sin levantar la vista. «No la echaremos de menos», dijo Vivian en voz baja. Edmund no dijo nada. Pasó al siguiente nombre. Pero su secretario notó algo. Nunca se lo mencionó a nadie. No durante años. El duque había tachado todos los demás nombres con un solo trazo limpio. El nombre de Margaret Calloway tenía 3. La invitación había llegado un martes. Margaret Calloway la encontró en la estrecha mesa junto a la puerta de sus habitaciones alquiladas en Marylebone. Estaba metida entre la factura del tendero y una carta que ya sabía que no podía permitirse responder. El sobre era de color crema, grueso, caro. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra que no reconoció. Casi no lo abrió. Había aprendido durante los últimos 3 años en Londres que los sobres caros rara vez contienen buenas noticias para mujeres en su posición. Contenían expectativas, condiciones, la silenciosa suposición de que se debía gratitud. Pero lo abrió. Dentro había una sola tarjeta, sin escudo de armas, sin tratamiento formal. Solo 11 palabras con una caligrafía limpia y sin prisas. Se le espera en Ashford House. Viernes por la noche, vista algo que recuerden. Sin firma. Margaret la leyó 2 veces. Luego la dejó sobre la mesa, caminó hacia la ventana y miró la gris calle de Londres que se extendía abajo. Conocía esa letra. La había visto una vez antes en un documento que su padre había firmado el año antes de morir. Un documento del que nunca había hablado con nadie. Lord Sinclair. Se había encontrado con él exactamente una vez. Fue en el despacho del abogado de su padre, 3 semanas después del funeral. Había ido sola para comprender la magnitud total de lo que había quedado atrás. Las deudas, las cargas hereditarias, la silenciosa y devastadora aritmética de una familia noble que había pasado un siglo fingiendo que no se hundía. Sinclair había estado allí por coincidencia, o eso había pensado en ese momento. No era lo que ella esperaba. No había crueldad en su rostro, ni alarde de poder. Simplemente la había mirado a través del escritorio del abogado y le había dicho en voz muy baja: «Su padre era un hombre orgulloso, señorita Calloway. El orgullo es caro. Espero que haya heredado algo más útil». Ella no le había respondido, pero no había olvidado las palabras. Ahora, de pie en su pequeña habitación con la nota de él en la mano, Margaret pensó en el viernes por la noche. Pensó en Ashford House. Pensó en el tipo particular de humillación que suponía entrar en una habitación llena de gente que ya había decidido lo que eras. Sabía lo de la lista de invitados. Las noticias viajaban incluso a Marylebone, especialmente a Marylebone, donde la mitad de las damas de buena cuna venidas a menos de Londres vivían, escuchaban y no decían nada. Sabía que su nombre había estado en la lista. Sabía que lo habían quitado. Se lo había contado la señora Patton de la planta baja, quien lo había oído de su hija, que trabajaba en las cocinas de una casa a 2 puertas de la de Ashford. La historia, tal como le llegó a Margaret, fue breve y eficiente. El duque revisó la lista él mismo. Su prometida estaba presente. Su nombre fue tachado. No se dio ninguna razón. Margaret le había dado las gracias educadamente a la señora Patton. Había subido las escaleras y se había sentado muy quieta durante un largo rato. No estaba enfadada. Se dijo a sí misma que no estaba enfadada. Sentía algo más frío que la ira. Algo que no tenía nombre en la sociedad educada. Porque la sociedad educada no permitía que mujeres como ella lo sintieran abiertamente. El miércoles por la mañana envió una respuesta a la nota de Lord Sinclair. Usó su última hoja de papel de carta bueno. Mantuvo su respuesta en una sola frase: «Necesitaré un carruaje». Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Estará esperando. Para el jueves por la noche, Margaret había hecho 3 cosas. Primero, había ido al pequeño baúl en el fondo de su armario.
el que nunca abría. Sacó el único vestido que valía la pena sacar. Seda de color verde oscuro, ligeramente pasado de moda, perfectamente conservado. Era de su madre, ya modificado 2 veces. Lo examinó a la luz del atardecer, le dio una vuelta y lo colgó en la puerta. Segundo, había escrito una carta al antiguo abogado de su padre, solicitando la confirmación de un documento específico. La respuesta llegó con el correo de la tarde. Solo 2 líneas, pero eran las 2 líneas que necesitaba. Tercero, y esta era la parte en la que no se permitía pensar demasiado. Se había permitido recordar la última vez que había estado dentro de Ashford House. No como invitada, no por la puerta principal. Tenía 19 años. El difunto duque, el padre de Edmund, todavía estaba vivo. Su propio padre la había llevado a una reunión privada, una cuyo tema no le habían revelado de antemano. Se había sentado en el vestíbulo de entrada durante 2 horas, mientras los hombres hablaban a puerta cerrada. Edmund Ashford había cruzado ese vestíbulo una vez. Tendría quizás 23 años, vestido para montar, claramente con prisa. La había mirado de la misma forma en que uno mira un mueble, y había seguido caminando. Ella no existía para él. Se preguntó si eso había cambiado. Sospechaba que no. No importaba. El viernes no se trataba de Edmund Ashford. El carruaje llegó a las 8. Negro, sin insignias, tirado por 2 caballos grises. El cochero no habló. Margaret bajó los escalones de la entrada sin mirar atrás a la casa. Se acomodó en el asiento y juntó las manos en su regazo. Las calles de Londres pasaban por la ventana. Luces de gas y adoquines. Los sonidos de otra temporada comenzando. La riqueza exhibiéndose para quien quisiera mirar. Margaret no miró. Se miró las manos. Pensó en el documento en los archivos de su padre. Pensó en las 11 palabras de esa tarjeta color crema. Vista algo que recuerden. Lo había hecho. Afuera, Londres brillaba. Dentro del carruaje, Margaret Calloway se sentaba erguida y en silencio. Y no se permitía sentir nada que no pudiera permitirse. Los caballos giraron hacia la calle Ashford. La casa apareció a la vista, con todas las ventanas encendidas. Carruajes alineados en el frente. El sonido de la música flotando en el aire frío de la noche. Y entonces el carruaje redujo la velocidad y se detuvo. No en la entrada principal, sino en la puerta lateral. Margaret miró la puerta por un momento. Luego miró al cochero. El cochero no dijo nada. Margaret entendió. Cogió su pequeño bolso de noche. Enderezó la espalda y abrió la puerta del carruaje ella misma. Antes de que el cochero pudiera moverse, antes de que nadie pudiera ofrecerle una mano, bajó a los adoquines. Se quedó junto a la puerta lateral de Ashford House, sola, con el vestido de seda verde de su difunta madre. Y miró la puerta que aparentemente debía usar. Entonces oyó pasos detrás de ella. Se giró. Lord Sinclair estaba de pie al borde de la acera, en traje de noche completo. Su bastón con empuñadura de plata en una mano, observándola con una expresión que no pudo descifrar. «Creí que el carruaje me llevaba a la entrada principal», dijo ella. Su voz era perfectamente serena. «Así era», dijo Sinclair. «El cochero cometió un error». Lo dijo en un tono que sugería que el cochero no había cometido ningún error. Le ofreció su brazo. «¿Lo corregimos?», dijo. Margaret lo miró durante un largo momento. Pensó en el documento, en la firma de su padre, en 3 años de sobres caros y humillaciones silenciosas, y en la particular aritmética de una mujer que no tenía nada que perder. Le tomó el brazo. Caminaron juntos hacia el frente de la casa. Lord Sinclair asintió una vez a los lacayos en lo alto de la escalinata, y las puertas se abrieron. La música era más fuerte ahora. La luz era cálida y dorada, y mientras cruzaban el umbral, Sinclair se inclinó ligeramente hacia ella y dijo en voz muy baja: «Está de pie a la izquierda de la chimenea. Lleva los últimos 20 minutos mirando la puerta. No creo que sepa por qué». Margaret no miró a la izquierda. Sonrió muy levemente a nada en particular y entró en la sala. La sala no se quedó en silencio de golpe. Así no funcionaban las cosas en lugares como este. El silencio en un salón de baile nunca era repentino. Se movía como una ola de un grupo de personas al siguiente.
Se transmitía por las miradas, los codazos y la pequeña y aguda inspiración que significaba «mira». Comenzó cerca de la puerta. Una joven de amarillo pálido se detuvo a mitad de frase. Su acompañante se giró. Luego la pareja a su lado. Luego el grupo cerca de la mesa de refrescos, que estiraron el cuello con bastante menos sutileza de la que imaginaban. Para cuando Margaret y Lord Sinclair habían dado 6 pasos dentro de la sala, aproximadamente 40 personas habían dejado de hablar. Margaret siguió caminando. Había aprendido a los 19 años, sentada en el vestíbulo de esta misma casa, que lo más peligroso que podía hacer una mujer en su posición era dejar que una habitación supiera que la había afectado. Una habitación como esta se alimentaba de la incertidumbre, del parpadeo de un ojo, de la mandíbula apretada, de la casi imperceptible vacilación en el paso. No les dio nada. Caminó como su madre le había enseñado, hombros hacia atrás, barbilla en alto, como si el suelo bajo sus pies hubiera sido colocado allí específicamente para su conveniencia. A su lado, Sinclair se movía con la calma natural de un hombre que nunca en su vida se había preocupado por la opinión que una habitación tuviera de él. Esta era, reflexionó Margaret, una de las grandes ventajas de ser el hombre que poseía la mitad de las deudas de Londres. Sintió a Edmund antes de verlo. No en un sentido romántico, nada tan suave. Era más simple. La cualidad particular de una mirada que no se aparta cuando debería. La había sentido desde el otro lado de las habitaciones antes. La había sentido de hombres que querían cosas de ella, y hombres que querían cosas para ella. Y hombres que simplemente no podían conciliar lo que estaban viendo con lo que habían decidido previamente. No se giró a la izquierda. Todavía no. Lord Sinclair. La voz vino de su derecha. Lady Hardcastle, 70 años si tenía un día, magnífica en púrpura. Con los ojos agudos y brillantes de una mujer que había estado coleccionando los secretos de otras personas desde antes de que la mayoría de los presentes hubieran nacido. Sinclair se detuvo. Hizo una reverencia. Lady Hardcastle le hizo un gesto hacia Margaret con la tranquila formalidad de un hombre que presenta algo valioso. Permítame presentarle a Lady Margaret Calloway, hija del difunto conde de Kilmore. El título quedó suspendido en el aire entre ellos como una piedra arrojada a un agua tranquila. Lady, no señorita, no la chica Calloway, no la mujer irlandesa de circunstancias reducidas y habitaciones alquiladas en Marylebone. Lady Margaret Calloway. Los ojos de Lady Hardcastle se posaron en Margaret con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era más bien la satisfacción de una mujer cuyos instintos acababan de ser confirmados. La hija de Kilmore, dijo. Conocí a su abuela. Una mujer notable. Aterradora, en realidad. Le tendió la mano. Tiene sus ojos. Eso me han dicho, dijo Margaret. Siempre lo he considerado un cumplido. Lady Hardcastle se rió. Una risa real, no una educada. Como debe ser. Sostuvo la mirada de Margaret por un momento. Bienvenida a Ashford House, querida. Sospecho que la velada está a punto de volverse considerablemente más interesante. Se alejó entre la multitud con la serenidad de alguien que acababa de encender una cerilla y esperaba con ansias ver el resultado desde una distancia segura. Fue el título lo que lo hizo. Margaret lo entendió. Los nombres eran una cosa. Los nombres podían ser descartados, reducidos, tachados de las listas sin ceremonia. Pero un título, pronunciado claramente en público por Lord Sinclair, era un asunto completamente diferente. Un título tenía peso. Un título tenía historia. Un título significaba que alguien en algún lugar había hecho su investigación. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Oyó fragmentos mientras ella y Sinclair se movían por la sala. La hija de Kilmore. Pensé que la línea se había extinguido. Irlandesa, sí. Pero el condado se remonta a... Sinclair la trajo. ¿Viste? Me pregunto si el duque lo sabe. Mantuvo su rostro agradable y sus ojos en movimiento. Se detenía cuando Sinclair paraba para hablar. Respondía cuando le hablaban. Representaba el antiguo y agotador teatro de una mujer que está perfectamente cómoda cuando no lo está en absoluto. Y entonces lo oyó. No un susurro. Una voz. Baja, controlada, con esa particular monotonía de alguien que elige sus palabras con mucho cuidado. Señorita Calloway.
Se giró. Lady Vivian Ashworth era, objetivamente, una de las mujeres más hermosas de la sala. Margaret ya lo sabía. Londres lo había estado diciendo durante 2 temporadas. Pero saberlo y verlo eran cosas diferentes. Vivian era alta, rubia, vestida de marfil y diamantes, y se movía entre la multitud de la forma en que ciertas mujeres aprenden a moverse, como si todos los demás se hubieran dispuesto decorativamente a su alrededor. Había usado el título equivocado deliberadamente. Margaret lo notó sin expresión. «Lady Vivian», dijo Margaret. Algo parpadeó en los ojos de Vivian. Desapareció antes de llegar por completo. ¡Qué sorpresa! La sonrisa de Vivian era cálida, practicada y tan genuina como un pagaré. «No creo que haya recibido una invitación. Llegué con Lord Sinclair», dijo Margaret simplemente. Supuse que eso era suficiente. Lord Sinclair. Vivian repitió el nombre en un tono que de alguna manera lograba ser respetuoso y despectivo a la vez. Una habilidad considerable. Sí, él tiende a hacer sus propias reglas, ¿no es así? Inclinó la cabeza ligeramente. Ese vestido es encantador. ¿Es nuevo? No, dijo Margaret. Era de mi madre. Un instante de silencio. La sonrisa de Vivian se mantuvo. Qué sentimental, dijo en voz baja. Qué práctico, respondió Margaret exactamente en el mismo tono. Sinclair, que había estado conversando a pocos pasos y había oído cada palabra, disimuló lo que podría haber sido una tos. Vivian miró a Margaret un momento más, la mirada de una mujer que recalcula, y luego sonrió de nuevo, más blanca esta vez, y dijo, «Espero que disfrute de la velada». Se inclinó un poco, de la forma en que las mujeres se inclinan cuando quieren que una frase impacte. Mientras dure. Onisei. Se alejó. Margaret la vio irse. Luego se giró muy deliberadamente y miró a la izquierda de la chimenea. Edmund Ashford la estaba mirando. Sabía que lo estaría. Sinclair se lo había dicho. E incluso sin la advertencia de Sinclair, lo habría sabido. Podía sentirlo todavía. Esa cualidad particular de una mirada que se niega a soltarse. Era más alto de lo que recordaba, más corpulento. Los años habían hecho lo que los años hacen a hombres como él. Habían asentado algo en la mandíbula, puesto una quietud detrás de los ojos que podía confundirse con calma por la gente que no miraba de cerca. Margaret miró de cerca. No estaba tranquilo. Sostenía una copa en la mano de la que no había bebido en un buen rato. Y su expresión era la de un hombre que se había hecho una pregunta y estaba profundamente descontento con la respuesta. Sus miradas se encontraron. Margaret la sostuvo durante 3 segundos completos. Lo suficiente para ser deliberado, no lo suficiente para hacer otra cosa. Y luego se apartó. Aceptó una copa de champán de un lacayo que pasaba. No miró hacia atrás. Pero al otro lado de la sala, Edmund Ashford dejó su copa intacta sobre la repisa de la chimenea. Y no dijo nada a los 3 hombres que le hablaban. Porque ya no oía ni una sola palabra de lo que decían. Estaba pensando en un nombre en una lista. Un nombre que había tachado. Un nombre que de alguna manera estaba actualmente de pie en el centro de su salón de baile, en seda verde, siendo presentada como Lady Margaret Calloway. Un título que no sabía que existía, del brazo del único hombre en Inglaterra cuya buena voluntad Edmund no podía permitirse perder. Estaba pensando en la forma en que ella lo había mirado. 3 segundos, perfectamente firme, y luego nada, como si fuera un mueble. A Edmund Ashford no lo habían mirado como a un mueble desde que era un niño. Descubrió, con considerable irritación, que no podía dejar de pensar en ello. Al otro lado de la sala, Sinclair apareció junto al hombro de Margaret. «Bueno», dijo en voz baja, observando a la multitud con la expresión de un hombre que revisa un tablero de ajedrez. «Eso fue bastante mejor de lo esperado. Vivian me amenazó a los 4 minutos de mi llegada», dijo Margaret. «Como dije». Sinclair levantó su propia copa. «Mejor de lo esperado». Margaret lo miró de reojo. «¿Estás disfrutando esto?» «Estoy disfrutando», dijo Sinclair cuidadosamente, viendo a una joven que debería haber estado disfrutando de veladas como esta durante los últimos 3 años, finalmente de pie, en la sala en la que siempre se suponía que debía estar. Hizo una pausa. «¿Que tú lo disfrutes o no? Por supuesto, depende enteramente de ti». Margaret se quedó en silencio por un momento. La música creció. Las parejas se movieron hacia la pista.
En algún lugar detrás de ella, podía oír a Viven reírse de algo. La risa de una mujer que interpreta confianza para una audiencia. Él miró, dijo Margaret finalmente. No era una pregunta. No ha dejado de hacerlo, dijo Sinclair. Margaret asintió una vez. Alisó la seda del vestido de su madre con una mano. Un pequeño gesto privado que se permitió porque nadie la observaba tan de cerca. Bien, dijo en voz baja, y sonrió. No a Sinclair, no a la sala, no a Edmund Ashford de pie inmóvil junto a su chimenea. Sonrió a nada en particular. Y fue lo más devastador que nadie había visto en toda la noche. Edmund encontró a Sinclair a las 11:20. O más bien, y esta era una distinción en la que Edmund pensaría más tarde, Edmund encontró a Sinclair exactamente donde Sinclair se había posicionado para ser encontrado. Cerca del pasillo este, ligeramente apartado de la sala principal, con una línea de visión clara hacia la puerta y una copa de brandy que había estado sosteniendo el tiempo suficiente para que alcanzara la temperatura ambiente, esperando. Edmund no pensó en esto en ese momento. A las 11:20 no estaba pensando con particular claridad sobre nada. Una palabra, Edmund dijo. Por supuesto, dijo Sinclair amablemente, como si la petición fuera una leve sorpresa. Se movieron hacia el pasillo. Un lacayo apareció, y luego, leyendo algo en la expresión de Edmund, desapareció de nuevo con admirable eficiencia. Edmund esperó a que la puerta se cerrara. Luego dijo, ¿qué estás haciendo con ella? Sinclair consideró la pregunta con la paciencia pausada de un hombre al que le habían hecho preguntas como esta muchas veces, y que nunca había sentido la necesidad de apresurar su respuesta. Asistiendo a tu baile, dijo. ¿Qué era, creo, el propósito declarado de esta velada? No. La palabra salió más dura de lo que Edmund pretendía. Se recompuso, respiró. Ella no estaba en la lista, dijo, más controlado ahora. Sabes que no estaba en la lista. Me di cuenta de eso. Sí. Entonces entiendes mi pregunta. Sinclair lo miró por un momento. Algo se movió detrás de sus ojos. No exactamente cruel, pero preciso. La mirada de un hombre que mide la distancia entre lo que alguien pregunta y lo que realmente quiere saber. Dejó su copa de brandy en la estrecha mesa auxiliar a su lado. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su levita. Sacó un sobre, de color crema, grueso, sellado sin escudo de armas. Se lo tendió a Edmund sin teatralidad, sin preámbulos, con la simple franqueza de un hombre que había estado esperando el momento adecuado durante bastante tiempo. Edmund lo tomó, lo abrió. Dentro había 3 documentos. El primero era un pagaré. Edmund reconoció el formato de inmediato. Había crecido con ellos. Había pasado los primeros años de su ducado aprendiendo con creciente náusea cuántos de ellos existían con el nombre de su familia. Este llevaba la firma de su padre, fechado hace 15 años. La suma escrita al final no era pequeña. El segundo documento era una transferencia de deuda, formal, con testigos, legalmente impecable. El acreedor original, una casa bancaria irlandesa que Edmund apenas reconoció, transfería la propiedad total de la deuda a un particular. El nombre de ese particular era Thomas Callaway, conde de Kilmore. Edmund se quedó mirándolo. El tercer documento era una segunda transferencia, fechada 4 años después de la primera. Thomas Callaway, con la salud deteriorada, transfería la deuda junto con un pequeño número de otros activos a un fideicomiso para su hija, para Lady Margaret Callaway. Edmund lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Sinclair lo observaba con la expresión de un hombre que ya había tenido todas las reacciones que Edmund estaba teniendo en ese momento hacía tiempo, y que había llegado a una especie de paz al respecto. ¿Cuánto tiempo?, dijo Edmund. Su voz era muy baja. Su padre la adquirió hace 11 años, dijo Sinclair. Ella la ha tenido personalmente durante 4. ¿4 años? Sí. Edmund volvió a mirar los documentos. 4 años. Mientras él había estado gestionando el ducado, negociando las finanzas de la propiedad, tranquilizando a los acreedores. Planeando un matrimonio estratégicamente sensato con una mujer con las conexiones adecuadas y la familia adecuada, y absolutamente nada más de interés. Durante 4 años, el instrumento que podría haberlo reducido a la nada había estado en manos de una mujer que vivía en habitaciones alquiladas en Marilón.
que nunca lo había usado, que nunca, hasta donde él podía determinar, se lo había mencionado a una sola persona, que había venido esta noche a su baile del brazo de Sinclair con el vestido de su difunta madre, y se había parado en el centro de su salón de baile y lo había mirado como si fuera un mueble. ¿Por qué?, dijo Edmund. No estaba del todo claro qué pregunta estaba haciendo. Sinclair pareció entender de todos modos. No lo sé, dijo con la primera nota de honestidad genuina que Edmund le había oído en toda la noche. Me he hecho la misma pregunta. Tenía todas las razones para usarlo. Hace 3 años, hace 2 años, el momento habría sido ventajoso. La propiedad estaba en una posición más precaria entonces. Hizo una pausa. No lo hizo. Debe querer algo. Todo el mundo quiere algo, dijo Sinclair. Eso no te dice mucho. Edmund lo miró bruscamente. Sinclair recogió su copa de brandy de nuevo. La miró, la volvió a dejar. Le compré la deuda hace 6 meses, dijo. Ella vino a mí. Quería quitársela de las manos. Miró a Edmund de reojo. Dijo, y estoy recordando esto con la mayor precisión posible, que no tenía interés en tener algo sobre un hombre que nunca le había hecho una amabilidad deliberada. Dijo que la hacía sentir, hizo una pausa, como si seleccionara la palabra con cuidado, pequeña. El pasillo estaba muy silencioso. Afuera, a través de las puertas cerradas, la música continuaba. Alguien se rió. La voz de una mujer, brillante y resonante. Viven, pensó Edmund sin mirar. Dobló los documentos y los volvió a meter en el sobre. Me gustaría quedarme con estos, dijo. Son tuyos, dijo Sinclair. Siempre iban a ser tuyos. Simplemente estaba esperando la noche adecuada para dártelos. Edmund lo miró. ¿Por qué esta noche? Sinclair sonrió, no con crueldad. Porque esta noche, dijo, tachaste su nombre de una lista delante de testigos. Y pensé, levantó la copa, finalmente bebió de ella, que deberías saber antes de que terminara la noche exactamente qué nombre habías tachado. Edmund se quedó en el pasillo durante un largo rato después de que Sinclair regresara al salón de baile. Se quedó con el sobre en la mano y pensó en 15 años de la deuda de su padre. Reposando silenciosamente en posesión de una mujer a la que había mirado como a un mueble. Pensó en 3 años, 4 años de ella, sin decir nada, sin hacer nada, absorbiendo la pérdida de todo lo que su familia había sido, sin recurrir al único instrumento que podría haber cambiado su posición por completo. Pensó en esta noche, en la puerta lateral, en el cochero que había cometido un error. Pensó en su rostro cuando entró en esta sala, la absoluta e inexpugnable firmeza de él, y luego, porque era, a pesar de todo, un hombre honesto en privado, si no siempre en público, pensó en la lista. Pensó en la voz de Viven diciendo, no la echaremos de menos. Pensó en su pluma, en 3 líneas en lugar de una. Se había dicho a sí mismo, al trazar esas líneas, que era práctico, sensato. Margaret Calloway era una complicación que no necesitaba. Una conexión con una vieja deuda que prefería no examinar. Una presencia que le hacía sentir cosas que a los 31 años había decidido que ya no tenía tiempo de sentir. Se había dicho todo eso, y luego se había quedado junto a su chimenea durante 20 minutos mirando la puerta. Edmund guardó el sobre dentro de su propia levita. Se enderezó, se ajustó los puños, preparó su rostro con la expresión que usaba en público, la que transmitía autoridad sin invitar a la conversación. Luego caminó de regreso hacia el salón de baile. No tenía un plan, no era un hombre que actuara sin planes. Esto le molestaba considerablemente y dejó de lado el sentimiento. Porque la alternativa era quedarse en el pasillo hasta que terminara el baile y sus invitados comenzaran a preguntarse. Y eso no era una opción. Abrió la puerta. La sala lo recibió como siempre. Una sutil reorganización de la atención, la ligera reorientación de los cuerpos hacia el poder. La particular conciencia que se movía por una sala cuando su anfitrión regresaba. Edmund escudriñó la sala. Viven estaba cerca de las ventanas del fondo, presidiendo una pequeña corte con 3 mujeres que se reían de algo con la energía ligeramente desesperada de la gente que intenta impresionar a alguien. Sinclair hablaba con Lord Hardcastle cerca de la entrada. Y Margaret
Margaret no estaba donde había estado. Edmund miró a la izquierda, a la derecha, a través de los grupos de gente, más allá de los bailarines, hacia la mesa de refrescos, hacia las puertas de la terraza. Las puertas de la terraza estaban ligeramente abiertas. Una delgada corriente de aire frío se colaba por ellas. Edmund cruzó la sala. Se movió con la eficiencia de un hombre que sabía exactamente a dónde iba, lo cual era útil porque no tenía ni idea de a dónde iba. Abrió las puertas de la terraza. Yella estaba de pie en el extremo más alejado de la terraza de piedra, de espaldas a él, mirando el oscuro jardín de abajo. El frío le había dado color a su cuello por encima de la línea de su vestido. No llevaba chal. Se dio cuenta de que no había traído uno, o quizás no tenía uno que valiera la pena traer. Lo oyó. Sabía que lo había oído. Se quedó quieta de la manera específica de alguien que ha reconocido un paso. No se giró. La condesa de Hardcastle le dijo al jardín, que esta terraza tiene la mejor vista de Mayfair. Quería ver si tenía razón. Edmund se detuvo a unos metros detrás de ella. Miró el mismo jardín oscuro. Podía ver, si era honesto, muy poco. Las formas de los setos, el débil brillo de una fuente, las luces lejanas de la calle siguiente. «¿La tiene?», dijo él. Una pausa. «Es demasiado oscuro para saberlo», dijo Margaret. «Pero aprecio el principio». Silencio. Debajo de ellos, en algún lugar del jardín, algo crujió. Un zorro, probablemente. Londres estaba lleno de zorros. Habían aprendido a lo largo de las generaciones a moverse por la ciudad como si fuera suya. Edmund siempre había admirado esto en privado. Metió la mano en su levita. Le tendió el sobre. Margaret se giró. Miró el sobre. Luego a él. Su expresión era cuidadosa. No cerrada, no cautelosa, sino cuidadosa. De la manera de alguien que ha aprendido que los regalos y documentos de hombres poderosos tienden a llegar con condiciones. «Ábrelo», dijo él. Ella lo tomó. Le dio la vuelta una vez, rompió el sello, sacó los documentos. Él la observó leer. Estaba muy quieta mientras leía. Solo sus ojos se movían. La vio llegar al tercer documento, la transferencia a su nombre, y detenerse, leerlo de nuevo. Su mandíbula se tensó muy ligeramente. Cuando levantó la vista, algo había cambiado en su rostro. No mucho, pero lo suficiente. «Hablaste con Sinclair», dijo ella. «Él habló conmigo». Ella volvió a mirar los documentos por un momento. Luego, con un cuidado que a él le pareció extrañamente conmovedor, los dobló exactamente como habían estado y los volvió a meter en el sobre. Se lo tendió. «Estos son tuyos», dijo ella. «Eran tuyos», dijo Edmund. No tomó el sobre. «Durante 4 años». «Sí». «¿Nunca los usaste?» «No». Él la miró. «¿Por qué no?» La pregunta salió sin el control que había pretendido. Demasiado directa, con demasiado del pasillo todavía en ella. Los 20 minutos de pie a solas con el sobre y la incómoda aritmética de qué clase de hombre tacha el nombre de una mujer de una lista. Margaret lo miró durante un largo momento. El frío se movía entre ellos. Desde dentro, débilmente, la música cambió. Algo más lento ahora, algo en clave menor. «Porque me habría convertido en alguien que no quería ser», dijo simplemente, como si fuera obvio. Y luego, antes de que él pudiera hablar, antes de que pudiera encontrar una sola palabra adecuada para esa respuesta, ella colocó el sobre en la balaustrada de piedra entre ellos y dijo, «No tachó mi nombre, su gracia». Se recogió la falda lo suficiente para moverse, tachó su propia oportunidad, pasó junto a él, de vuelta por las puertas de la terraza, de vuelta a la luz y la música y la cálida y vigilante sala. Edmund se quedó en la balaustrada, miró el sobre. Debajo de él, en el oscuro jardín, el zorro se movía entre los setos, con la confianza pausada de algo que había aprendido hace mucho tiempo, que esta ciudad pertenecía a quien se negara a ser expulsado de ella. Edmund recogió el sobre, lo volvió a guardar dentro de su levita, y se quedó allí, en el frío, durante un largo rato, escuchando la música cambiar. El anuncio se hizo a medianoche. Edmund no lo había planeado para esa noche. Lo había planeado para la semana siguiente. Una cena, más pequeña, más controlada. El tipo de ambiente donde los anuncios de esta naturaleza podían hacerse con el grado apropiado de ceremonia,
y el grado apropiado de testigos. Pero Vivian lo había encontrado a las 12:15, mientras él todavía estaba en algún lugar entre la terraza y él mismo, y ella había dicho en voz muy baja, con su mano en su brazo y sus ojos leyendo su rostro, con la precisión de una mujer que lo había estado observando toda la noche: «Edmund, ahora». Y él la había dejado. Esa fue la parte a la que volvería más tarde. No lo que dijo, no la respuesta de la sala, no los rostros de los invitados dispuestos ante él como una pintura que no había encargado. Volvería al dejarla, a la particular pasividad de un hombre que había tomado una decisión al no deshacerla. Estaban de pie juntos, cerca del centro de la sala. Vivian los había posicionado expertamente. Lo suficientemente cerca de los músicos para que el anuncio se oyera, lo suficientemente lejos de las puertas para que nadie pudiera escabullirse antes de escucharlo. Ella sabía cómo funcionaban las salas. Las había estado estudiando desde la infancia. Edmund miró los rostros reunidos. Lord y Lady Hardcastle, 3 miembros del Parlamento, 2 condes y un vizconde que le debían a su padre favores que se habían transferido con el título a Edmund. Una docena de mujeres en seda y una docena de hombres de negro. Rostros que había conocido durante años. Rostros que esperaban cosas de él, que siempre habían esperado cosas de él, que continuarían esperando cosas independientemente de lo que dijera o no dijera o sintiera en privado, en una terraza fría a las 11:20. Buscó a Margaret. La encontró cerca de la pared izquierda, junto a Sinclair. Sostenía una copa de la que no estaba bebiendo. Su rostro estaba sereno. Lo miraba con la misma expresión que había llevado toda la noche. Firme, contenida, sin revelar nada. Excepto que su mano alrededor de la copa estaba muy quieta. También, la quietud del esfuerzo. Edmund notó esto. Lo notó y lo archivó. Y la mano de Vivian se apretó en su brazo. Comenzó a hablar. Dijo las cosas que se decían. Las dijo correctamente, las palabras correctas en el orden correcto, con la cadencia correcta. Las palabras que había ensayado en un contexto diferente, una semana diferente, un estado de ánimo diferente. Las oyó salir de su propia boca, con la débil cualidad surrealista de escuchar a otra persona. Honrado, privilegiado, larga admiración, conexión familiar, confianza en el futuro. Viven a su lado, radiante y quieta. La sala aprobando y atenta. Edmund, en algún lugar 3 pasos detrás de su propio rostro. Pensando en un sobre en el bolsillo de su levita y en una mujer que había sostenido un arma contra él durante 4 años y había elegido cada día no usarla. Llegaron los aplausos. Los recibió. Sonrió, o produjo la cosa que pasaba por una sonrisa en eventos como este. Vivian aceptó las felicitaciones con la gracia de una mujer que llega a un lugar al que siempre se había dirigido. Edmund estrechó manos. Asintió. Dijo las palabras que la gente le decía a él. Y en algún momento, en medio de todo, miró hacia la pared izquierda. Margaret se había ido. Se fue sin hablar con nadie. Esto fue lo que Sinclair le dijo 3 días después, cuando Edmund finalmente preguntó. Había visto el anuncio. Había dejado su copa con cuidado en una mesa auxiliar, sin hacer ruido, y había caminado hasta el vestíbulo de entrada, recuperado su abrigo de los lacayos y salido. El carruaje de Sinclair la estaba esperando. No lo había mandado a buscar, simplemente había estado allí. «Le dijiste al cochero que esperara», dijo Edmund. «Tenía la sensación de que la velada podría terminar temprano», dijo Sinclair. Edmund lo miró. ¿Dijo algo? Sinclair se quedó en silencio por un momento. Tenía la expresión de un hombre que decide cuánto de algo va a dar. Ella dijo, ofreció finalmente, «Gracias por la velada», y luego miró hacia la casa por un momento. Hizo una pausa, y luego dijo, «Fue exactamente lo que esperaba», y se subió al carruaje. Edmund recibió esta información en silencio. «Fue exactamente lo que esperaba. No estoy devastada. No estoy enfadada. No el lenguaje de una mujer que había esperado algo y se le había negado. Exactamente lo que esperaba. Lo que significaba que ella lo sabía. Había entrado en su salón de baile sabiendo que él iba a hacer ese anuncio. Se había vestido con la seda de su madre,
y se había mantenido perfectamente erguida, y lo había mirado a través de una sala llena de gente, y lo sabía, y había venido de todos modos. Edmund pensó en esto durante mucho tiempo, después de que Sinclair se fuera. Los días posteriores al anuncio tuvieron su propia textura. Londres hizo lo que Londres hace. Llegaron las felicitaciones, tarjetas, cartas, alguna que otra visita personal. Viven manejó la maquinaria social con manos expertas, desplegándose por salones y visitas matutinas con la eficiencia de un general asegurando territorio. Edmund manejó el ducado. Respondió correspondencia. Asistió a 2 sesiones parlamentarias y a una reunión de comité, y a una cena en su club donde 3 hombres le dijeron que había hecho una excelente elección y él estuvo de acuerdo con ellos. Durmió mal. Esto no era nuevo. Había dormido mal durante años. Pero ahora había una cualidad específica en el insomnio, una forma particular de vigilia a las 3 de la mañana. Tumbado en la oscuridad del dormitorio principal de Ashford House, mirando al techo y volviendo con la implacabilidad del agua que encuentra una grieta a la misma secuencia de imágenes. Una pluma, 3 líneas en lugar de una terraza, la espalda de una mujer. Tachó su propia oportunidad. Una pared izquierda, un espacio vacío. Fue exactamente lo que esperaba. El 5º día después del baile, apareció una pequeña nota en una de las columnas de Sociedad. Edmund la leyó durante el desayuno. Su secretario la había colocado en la bandeja con los otros periódicos, ya sea deliberadamente o sin ser consciente de su significado. Edmund sospechaba lo primero. La nota era breve. Ocupaba quizás 4 líneas en la parte inferior de una página. En la sección típicamente reservada para observaciones sociales menores y los movimientos de personas no lo suficientemente importantes para las columnas principales. Observamos con interés la presencia en el baile de Ashford, el viernes pasado, de Lady Margaret Calloway, hija del difunto Thomas Calloway, conde de Kilmore, a quien se creía retirada de la sociedad. Lady Margaret parecía gozar de excelente salud y fue observada en estrecha conversación con Lord Sinclair, cuyas recientes actividades comerciales en los mercados irlandeses han atraído cierta atención. El condado de Kilmore, inactivo estos 3 años, quizás ya no deba considerarse inactivo. Edmund lo leyó 2 veces. Inactivo no más. Alguien había escrito eso. Alguien había elegido esas palabras en ese orden y las había colocado en un periódico donde 20,000 personas las leerían durante el desayuno. Pensó en Sinclair, en el momento oportuno. Pensó en la palabra inactivo, la implicación de algo durmiendo, reuniéndose, esperando. Dejó el periódico sobre la mesa del desayuno, en la silla que Vivien había empezado a ocupar durante las visitas matutinas. Aún no vivía en la casa, aún no estaban casados, pero había comenzado a ocupar sus espacios con la confianza gradual de una mujer que mide cortinas. Vivien leía su propia correspondencia. Levantó la vista. Sus ojos se posaron en el periódico en sus manos. Algo se movió en su rostro. Rápido, controlado, desaparecido. ¿Algo interesante?, preguntó ella. No, dijo Edmund. Dobló el periódico, bebió su café y pensó en Margaret Calloway, en 4 líneas, al final de una página. Inactivo no más. No fue a Marylebone. Pensó en ello. Fue lo suficientemente honesto consigo mismo para admitir que pensó en ello, pero no fue. No había un pretexto razonable. No había una versión de Edmund Ashford llegando a las habitaciones alquiladas de una mujer en Marylebone 6 días después de anunciar su compromiso que no significara algo que no podía permitirse significar. Así que no fue. Envió una carta en su lugar. La escribió 4 veces. Las primeras 3 versiones eran demasiado explicativas, demasiado reveladoras, conteniendo cosas que no había decidido decir. La 4ª versión tenía 6 líneas. Señorita Calloway, estoy en posesión de documentos que entiendo fueron suyos anteriormente. Deseo discutir su disposición a su conveniencia. Sugiero la sala de lectura de Hardcastle House, que Lady Hardcastle ha indicado que está disponible el martes por la tarde. También se detuvo en esa línea durante mucho tiempo. La terminó. También soy consciente de que la manera en que se manejó su nombre antes del baile no fue consistente con su posición o su carácter.
No ofrezco ninguna excusa por ello. Ashford la envió antes de poder escribir una quinta versión. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Una línea. El martes es conveniente. Sin saludo, sin despedida, sin acuse de recibo del segundo párrafo. Edmund miró la única línea durante mucho tiempo. Luego la guardó en el bolsillo de su levita, en el mismo lugar donde había estado llevando el sobre. Se dijo a sí mismo que esto no significaba nada. Se dijo a sí mismo que el martes era una reunión práctica sobre documentos, sobre la disposición legal de una deuda, sobre el tipo de asunto administrativo que surgía cuando las finanzas familiares habían sido complicadas y requerían resolución. Se dijo todo esto con la convicción de un hombre que sabe con total certeza que se está mintiendo a sí mismo, y que ha decidido continuar de todos modos, porque la alternativa es quedarse muy quieto en una habitación silenciosa y admitir algo que aún no está listo para admitir. El martes por la mañana, Vivian vino a Ashford House para una consulta de arreglos con el ama de llaves. Algo sobre los preparativos para la cena de compromiso. Telas y flores, y los 1000 detalles de una vida que se construía a su alrededor. Lo encontró en el estudio, de pie junto a la ventana. «¿No has comido?», observó ella. «No tengo hambre». Se acercó a su lado. Miró por la misma ventana. El jardín, el cielo gris de noviembre, la calle de abajo con sus caballos y su movimiento. «Edmund», dijo ella. Su voz era diferente a su registro público, más baja, más real de alguna manera. Él siempre se sorprendía un poco por ello. El recordatorio de que había una persona real dentro de la actuación. «¿Estás bien?», consideró la pregunta con más honestidad de la que solía aplicarle. «Estoy bien», dijo. Vivian se quedó en silencio por un momento. «Ella no es nadie», dijo entonces en voz baja. No con crueldad, simplemente como una declaración de hechos. De la misma manera que se dice, «lloverá», o «las carreteras están mal». Sea lo que sea que Sinclair esté haciendo, sea lo que sea que ella esté haciendo, no cambia nada. Estamos donde estamos. Edmund miró el jardín. «Lo sé», dijo. Vivian asintió una vez. Le tocó el brazo brevemente, sus dedos ligeros. Luego se fue a buscar al ama de llaves. Edmund se quedó en la ventana. Ella no es nadie. Pensó en 4 años de silencio, en un arma nunca usada, en 3 líneas de una pluma y una mujer que había dicho que la hacía sentir pequeña, y que había venido a su baile de todos modos, y que había vuelto a entrar por las puertas de la terraza con las faldas en las manos y la espalda completamente recta. Ella no es nadie. Edmund se apartó de la ventana. Se sentó en su escritorio. Miró la carta en su mano, su única línea. «El martes es conveniente». Y la sostuvo hasta que el papel se calentó. Luego la guardó, abrió su correspondencia y volvió a ser el duque de Ashford. Era muy bueno en eso. Lo había estado haciendo toda su vida. Nunca, hasta hace poco, se había sentido tanto como un trabajo. El artículo apareció un miércoles, no en las columnas de Sociedad esta vez. No las 4 líneas educadas al final de una página, donde las observaciones menores iban a ser notadas por personas que ya estaban buscando. Esto era diferente. Media página, tercera columna, en una publicación que se especializaba en el particular deporte de destruir reputaciones con la apariencia de simplemente informar hechos. El secretario de Edmund se lo trajo sin comentarios, lo que significaba que su secretario lo había leído y había tomado una decisión sobre su propio empleo continuado. Edmund lo leyó. Luego lo leyó de nuevo. El artículo estaba estructurado con cuidado. Eso fue lo primero que notó. No el contenido, sino su arquitectura. Se movía en una secuencia específica, construyendo su caso de la misma manera que un abogado construye un caso. Metódicamente, cada punto apoyando al siguiente. Nada abiertamente falso. Todo dispuesto para producir una única conclusión inevitable. Comenzaba con el condado de Kilmore, la historia de la familia. Irlandesa, sí. Dinero antiguo, sí, pero dinero que se había movido mal, y había aterrizado mal, y finalmente había dejado de aterrizar. Las deudas del difunto conde. La disolución de la propiedad. La hija que había venido a Londres hace 3 años con un título que era técnicamente válido
y un bolso que estaba técnicamente vacío. Y se había insertado, implicaba el artículo, en círculos que habían sido lo suficientemente amables como para no examinar sus credenciales demasiado de cerca. Luego pasaba a Sinclair. La naturaleza de su asociación se describía con una cuidadosa vaguedad. La vaguedad que en publicaciones de este tipo era más dañina que la especificidad. Conocido cercano, consulta frecuente, una relación cuyo carácter preciso ha provocado cierta discusión en círculos informados. Nada declarado, todo implícito. Luego pasaba al baile. La llegada no invitada, la consecuencia prestada del brazo de Sinclair, el vestido, y aquí la mandíbula de Edmund se tensó porque alguien había descrito el vestido. Lo había descrito como una pieza envejecida de sentimentalismo irlandés, totalmente inadecuada para la ocasión. Y la manera en que Lady Margaret se había movido por la sala, que el artículo caracterizaba como una actuación de confianza, notable por su cualidad agresiva en una mujer de posición incierta. Agresiva. Edmund dejó el periódico. Lo recogió de nuevo. El párrafo final era el más preciso y, por lo tanto, el más vicioso. Señalaba que la línea Kilmore, a pesar de los recientes intentos de revivir su presencia social, permanecía sin propiedades, sin ingresos y sin las conexiones londinenses necesarias para sostener el tipo de visibilidad que Lady Margaret parecía estar persiguiendo. Señalaba que las asociaciones irlandesas del conde de Kilmore, específicamente una conexión familiar con un tal señor Padrego Sieleg, actualmente involucrado en negociaciones comerciales que Edmund no reconoció, eran de una naturaleza que la sociedad londinense podría desear razonablemente examinar antes de extender su total bienvenida. Y luego, en la última línea, casi como una ocurrencia tardía. Uno se pregunta, naturalmente, ¿qué atrae a una mujer de las particulares circunstancias de Lady Margaret a asistir sin ser invitada al baile de compromiso del duque de Ashford? Uno se pregunta además qué esperaba encontrar allí que valiera el considerable riesgo para lo poco que queda de su reputación. Edmund puso el periódico boca abajo en su escritorio. Se quedó muy quieto. El fuego en la chimenea crepitaba. Afuera había comenzado a llover. Una lluvia fina, gris e implacable de Londres, que hacía que las ventanas parecieran estar pensando. Pensó en el artículo, en su estructura, en su precisión, en los detalles específicos que requerían proximidad, acceso, el conocimiento particular de alguien que había estado en la misma habitación. Pensó en Viven diciendo, en la terraza la noche del baile. Espero que disfrutes de la velada mientras dure. Pensó en su mano, en su brazo, en el desayuno. Ella no es nadie. Mandó a buscar a Viven al mediodía. Llegó a la 1, lo que le dijo que había necesitado la hora para prepararse. Entró en el estudio en azul pálido, serena, con la expresión de una mujer que había considerado varias versiones de esta conversación y había seleccionado la que pretendía tener. Edmund no habló de inmediato. Dejó que el silencio hiciera parte del trabajo. Había aprendido esto de su padre. La utilidad del silencio en una habitación, la forma en que presionaba a la gente, la particular incomodidad de esperar a un hombre que aún no estaba listo para hablar. Viven se sentó, juntó las manos, esperó. Edmund colocó el periódico en el escritorio entre ellos. Ella lo miró. Algo cruzó su rostro tan rápido que solo un hombre que lo hubiera estado esperando lo habría captado. Pero Edmund había estado esperando. «Lo he visto», dijo ella. «Ah, ¿sí? Todo el mundo lo ha visto ya». Su voz era serena. «Es ese tipo de publicación. Viven». Ella levantó la vista. «¿Hablaste con ellos?», dijo él. No era una pregunta. La rotundidad de una declaración esperando ser confirmada o negada. Una pausa. 2 segundos. 3. «Hablé con alguien», dijo ella, que entendí que era discreto. La habitación estaba muy silenciosa. «Vino a tu baile sin ser invitada», dijo Vivienne. Su voz había cambiado. Todavía controlada, pero con algo debajo ahora, algo con presión detrás. Del brazo de Sinclair, con un título que nadie había oído en años. Posicionada en el centro de tu sala como si tuviera todo el derecho a estar allí, mientras yo estaba. Se detuvo, se recompuso.
Estaba protegiendo lo que tenemos, Edmund. Estaba protegiendo nuestro futuro. ¿Destruyendo su reputación? Gestionando una situación que tú no estabas gestionando. Edmund la miró. Vivienne sostuvo su mirada. No le tenía miedo. Él siempre había sabido esto de ella. Incluso lo había admirado en ciertos momentos. Era una mujer que había calculado los términos de esta relación con la misma precisión que aplicaba a todo, y había decidido que podía mantenerse firme en ella. No tiene nada, dijo Vivienne, más bajo ahora. Vino a Londres con un título vacío y una consecuencia prestada, y se aferró a un hombre que colecciona las influencias de otros por entretenimiento. Sea lo que sea para ti, hizo una pausa en las palabras deliberadamente. No es lo que necesitas. No es lo que esta familia necesita. Y no me disculparé por entender eso cuando tú aparentemente no podías. Silencio, Edmund dijo. Deja el artículo en paz. No publiques nada más. Los ojos de Vivienne se entrecerraron ligeramente. Edmund, no lo estoy pidiendo. Las palabras cayeron en voz baja. No necesitaban volumen. Vivienne se puso de pie. Recogió sus guantes del brazo de la silla. Se dirigió a la puerta con la gracia controlada de una mujer que no le iba a dar la satisfacción de verla apresurarse. En la puerta se detuvo. Se giró. Leí la columna de Sociedad, dijo. La de la semana pasada. Inactivo no más. Lo miró fijamente. Sinclair escribió eso, o lo mandó a escribir. Lo sabes. Edmund no dijo nada. Ha estado planeando esto durante algún tiempo, dijo ella. Sea lo que sea, esto. Y tú estás en medio de ello, Edmund, y te estás dejando manejar por un hombre que colecciona deudas y una mujer que viene a las fiestas de otros con vestidos de mujeres muertas. ¿Y lo llamas? Se detuvo. Su voz era muy precisa. ¿Cómo lo llamas? Edmund no dijo nada. Vivienne lo miró un momento más. Luego se fue. La puerta se cerró tras ella, no con fuerza. Eso fue de alguna manera peor. Para el jueves por la mañana, el artículo había hecho su trabajo. Esa era la velocidad. Eso era lo que Edmund había olvidado, o quizás nunca había entendido del todo, porque nunca había sido su objetivo. Un artículo en esa publicación, circulado el miércoles, llegaba a los salones el jueves para el desayuno. Daba forma a conversaciones en las que él no estaba. Se movía a través de visitas matutinas y vespertinas, ganando impulso con cada relato, acumulando los pequeños adornos y elaboraciones que convertían un artículo en una historia. Y una historia, una vez que comenzaba a moverse a través de la maquinaria social de Londres, era casi imposible de detener. Se enteró por Hardcastle, quien lo visitó el jueves por la tarde con la expresión incómoda de un hombre que entrega noticias que no había pedido llevar. Hay rumores, dijo Hardcastle, acomodándose en la silla frente al escritorio de Edmund, con el peso de sus 70 años. Ya sabes el tipo. Nada específico, nada que se pueda precisar, pero del tipo que se asienta. Miró a Edmund con cuidado. El nombre de la chica se está diciendo en un cierto tono ahora. ¿Conoces el tono? Edmund conocía el tono. Lady Hardcastle no está contenta, añadió Harrasel, de forma algo innecesaria. No, dijo Edmund. Imagino que no. Hardcastle se quedó en silencio por un momento. Miró el fuego. Tenía la mirada de un hombre que está armando algo. Mi esposa, dijo cuidadosamente, tiene una teoría sobre el origen de ese artículo. Edmund esperó. No la ha compartido conmigo directamente, dijo Harrasel. Pero ha cancelado 2 compromisos esta semana que casualmente involucraban a tu prometida. Y mi esposa no cancela compromisos. Hizo una pausa. Lo considera de mala educación. El jueves por la noche, Edmund hizo algo que se había dicho a sí mismo que no haría. Fue a Marylebone. Se dijo a sí mismo que era por la reunión del martes. Una conversación preliminar, una cuestión de logística. Se dijo esto mientras ordenaba el carruaje sencillo, no el que tenía el escudo de armas. Se dijo esto mientras le daba la dirección al cochero. Se dijo esto mientras recorría las grises calles de noviembre, viendo a Londres ocuparse de sus asuntos a su alrededor con la completa indiferencia de una ciudad que lo había visto todo. Dejó de decírselo en algún punto entre Mayfair y Marylebone y simplemente se sentó con la verdad de a dónde iba y por qué. La señora Patton abrió la puerta. Era una mujer pequeña y redonda con ojos extraordinariamente alerta,
y miró a Edmund con la expresión de una mujer que sabía exactamente quién era y se había formado una opinión sobre él que no iba a compartir a menos que la presionaran. «El duque de Ashford», dijo él. «Estoy aquí para visitar a la señorita, a Lady Margaret Calloway». Los ojos de la señora Patton lo recorrieron con la minuciosidad de una inspección de aduanas. «Está en casa», dijo. «Si recibe visitas o no, es otro asunto». Lo dejó en el escalón. Edmund se quedó en el estrecho escalón de entrada de una casa de huéspedes de Marylebone, bajo la lluvia, y esperó. Lo cual no era algo que hiciera habitualmente, y que encontró, para su sorpresa, totalmente apropiado. La señora Patton regresó. «Primer piso», dijo. «Cuidado con el tercer escalón, que se engancha». Margaret estaba de pie cuando él entró. No arreglada, no en la posición estratégica de una mujer que se había preparado para una visita. Claramente había estado en el pequeño escritorio junto a la ventana y se había levantado al oír los pasos en la escalera. Y sostenía una carta en la mano que no había tenido tiempo de dejar. La habitación era pequeña, limpia, precisa. Todo en ella elegido y mantenido con cuidado. La habitación de una mujer que había aprendido a tratar los recursos limitados como una disciplina. Un fuego en la pequeña chimenea. Libros en el estante, ordenados según algún sistema que no pudo identificar de inmediato. Un chal verde sobre el respaldo de la silla. Reconoció el verde, el mismo tono que el del vestido. La miró. Ella lo miró. La carta en su mano, pudo ver ahora, era el artículo del periódico, o una copia. Alguien se la había enviado. Sinclair, probablemente. O Lady Hardcastle. O la señora Patton de abajo con sus ojos extraordinariamente alerta. «¿Lo has leído?», dijo él. «Sí. Yo no...» Se detuvo. Esto era importante decirlo bien. No vino de mí. Margaret lo miró fijamente. «Lo sé», dijo ella. Él había esperado otra cosa. Alguna versión de duda o la suspensión del juicio, o la particular neutralidad cuidadosa de una persona que había aprendido a no otorgar confianza sin pruebas. En cambio, «Lo sé». Simple, sin dudar. «¿Cómo?», dijo él. Algo se movió en su rostro, no exactamente una sonrisa, porque era demasiado preciso para serte útil. «No tendrías ninguna razón para poner eso en un periódico. Lo que hay en ese artículo me daña a mí. No te ayuda a ti». Dejó la carta sobre el escritorio. «Ayuda a alguien que me considera una amenaza», lo que significa que fue escrito por alguien que se siente amenazado. Edmund la miró por un momento. «¿Va a negarlo?», dijo él. «Por supuesto que sí». «No puedo probarlo». «No», asintió Margaret. «No puedes». Silencio. La lluvia contra la ventana, el fuego. «El artículo mencionaba a Padre Gosieleg», dijo Edmund. «Una conexión familiar. No conozco el nombre». Algo cambió en la expresión de Margaret. No alarma, algo más complejo. Algo que, desde cierto ángulo, parecía casi como una carta que se pone sobre la mesa después de un largo juego de retenerla. Se acercó al escritorio. Abrió el pequeño cajón. Sacó un documento, diferente al que Sinclair le había dado. Más pequeño, más reciente. Y se lo tendió. Edmund cruzó la habitación y lo tomó. Lo leyó. Lo leyó de nuevo. Levantó la vista. «El hermano de tu madre», dijo. «Sí. Es el representante irlandés para el Acuerdo Comercial del Norte». «Sí». Edmund miró el documento. El Acuerdo Comercial del Norte. Lo conocía. Había estado siguiendo su progreso durante 8 meses. Era el mayor acuerdo comercial entre Inglaterra e Irlanda en 30 años. Todos los financieros importantes de Londres tenían una posición al respecto. Sinclair tenía una posición al respecto. «Si esto se aprueba», dijo Edmund lentamente, «y tu conexión con Sealeg se hace conocida», asintió él. «Entonces el artículo se convierte en un error muy caro para quien lo escribió». Lo dijo sin satisfacción. Simplemente, «Mi tío ha estado tratando de contactarme durante 6 meses. No respondí porque no estaba segura de sus intenciones. Me aseguré la semana pasada». Hizo una pausa. «Iba a decírselo a Sinclair el martes». Edmund la miró. «Ibas a decírmelo a mí el martes», dijo él. Ella lo miró a los ojos. «Iba a decírselo a Sinclair. Lo que tú hicieras con la información iba a ser tu decisión». Él sostuvo su mirada. «¿Y ahora?». Margaret se quedó en silencio por un momento.
La lluvia se movía contra el cristal. En la calle de abajo, alguien llamaba a otra persona. Un breve intercambio ordinario. La ciudad siguiendo con su vida. Ahora alguien ha impreso mi nombre en un periódico en un tono diseñado para asegurar que no sea recibida en ninguna parte, dijo ella. Lo que significa que el martes puede ser demasiado tarde. Lo miró con la firme y directa franqueza que él empezaba a entender que era simplemente cómo miraba las cosas que había decidido enfrentar. Así que te lo estoy diciendo ahora. Edmund se quedó en la pequeña habitación con el documento en la mano, el fuego detrás de ella y la lluvia en el cristal. Y pensó con la claridad que ocasionalmente llegaba en momentos para los que uno no se había preparado, que había pasado 31 años aprendiendo a calcularlo todo. Riesgo, retorno, ventaja, exposición. Había tachado su nombre de una lista porque era una variable que no podía calcular. Entendió ahora que ese había sido el error más caro de su vida adulta. No por la deuda, no por el acuerdo comercial, no por el hombre en Irlanda cuyo nombre había aparecido en un periódico y cuya importancia Viven acababa de atraer catastróficamente la atención de toda la ciudad, sino por la mujer de pie frente a él. En una habitación del tamaño de su vestidor, con un chal verde del color del vestido de su difunta madre, sin ocultar nada y sin pedir nada, y diciéndole la verdad. «Voy a necesitar hacer algunos arreglos», dijo él. Margaret asintió una vez. «Visitaré a Sinclair esta noche. Te estará esperando», dijo ella. Lo que significaba que conocía a Sinclair lo suficientemente bien como para saber cómo se movía. Lo que significaba que los tres, Margaret, Sinclair, y los documentos y el acuerdo comercial, y los 4 años de silencio, siempre habían sido un sistema. Siempre se habían estado moviendo hacia algo. Edmund simplemente había sido el último en entender que, el martes, Hardcastle House, procedemos según lo acordado. Sí, se dirigió hacia la puerta, se detuvo, no se giró, porque si se giraba, la miraría de nuevo. Y había llegado al límite de lo que podía mirar, sin decir algo que no podría retirar. «El tercer escalón», dijo, en la escalera. «Se engancha», dijo Margaret. «Sí, gracias». Bajó las escaleras. Tuvo cuidado con el tercer escalón. Salió a la lluvia de Marylebone y se quedó en la acera un momento antes de subir al carruaje. No pensó en su rostro. Pensó en él durante todo el camino a casa. La cena de compromiso se celebró un viernes. Ashford House había sido engalanada para la ocasión. Flores que Edmund no había pedido. Velas en arreglos que no reconocía. La particular transformación que ocurría cuando el gusto de Viven se movía por una habitación y la reorganizaba según su propia geometría. Era hermoso. Lo reconoció honestamente. Ella tenía buen ojo para estas cosas. Un verdadero don para la orquestación de espacios y ocasiones. Y el comedor se veía exactamente como debería verse una habitación cuando un duque anuncia a 40 personas que su futuro está decidido. Edmund se puso de pie a la cabeza de la mesa y pensó en el martes. El martes había durado 4 horas. La sala de lectura de Lady Hardcastle, un largo espacio lleno de libros en el segundo piso que olía a papel viejo y a privacidad deliberada, había albergado a 5 personas. Edmund, Margaret, Sinclair, el propio Hardcastle y un abogado que Sinclair había traído, cuyo nombre Edmund ya había olvidado y cuya competencia no. Habían puesto todo sobre la mesa. Los documentos de la deuda, la correspondencia del acuerdo comercial, el artículo del periódico y sus orígenes rastreables. Sinclair los había rastreado con la eficiencia de un hombre que había estado anticipando la necesidad de hacerlo. La conexión familiar con Oleg, la situación legal del condado de Kilmore y lo que su reactivación significaba en el contexto de las negociaciones del norte. Era una mesa larga. Al final, estaba cubierta. Edmund se había sentado frente a Margaret durante 4 horas y la había visto presentar información con la tranquila precisión de una mujer que había estado manejando la complejidad sola durante años y simplemente nunca había tenido una audiencia para ello. Sin actuación, sin posicionamiento. Respondía a las preguntas directamente. Reconocía lo que no sabía. Y 2 veces corrigió a Sinclair, en puntos de detalle, con una naturalidad que hizo que el abogado levantara la vista de sus papeles. Sinclair
Había cruzado una mirada con Edmund en uno de esos momentos. Edmund había apartado la vista. Al final de las 4 horas, Harrisel se había reclinado en su silla y había dicho con la satisfacción de un hombre que completa un rompecabezas que le habían entregado en pedazos: «Bueno, esa es una imagen bastante diferente a la del periódico, ¿no es así?» Margaret no había dicho nada. Edmund había dicho que sí. Había hablado con Viven el miércoles. La conversación había sido breve. No porque hubiera poco que decir, había mucho que decir. Más de lo que cualquiera de los dos podría decir limpiamente en una habitación sin que el peso se volviera demasiado para manejar. Pero Edmund había aprendido de 31 años de manejar los asuntos de Ashford que la duración de una conversación no era proporcional a su importancia. Algunas de las cosas más trascendentales que había dicho habían sido cortas. Le habló del acuerdo comercial, de Oleg, de las consecuencias. No solo para la reputación de Margaret, aunque también se lo dijo, sino para la cuidadosa arquitectura de una negociación que llevaba 8 meses en construcción, y que ahora tenía las huellas dactilares de Viven en la parte que había sido deliberadamente dañada. Viven había escuchado. Era muy buena escuchando. Absorbía la información con la quietud de alguien que la archiva, la clasifica, la reevalúa. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo momento. «No sabía lo del acuerdo comercial», dijo. «Lo sé. No lo habría hecho». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Estaba protegiéndonos. Eso también lo sé». Ella lo miró. Algo en su rostro había cambiado. No colapsado, no roto, sino movido. La expresión de una mujer que había hecho un cálculo muy preciso y había llegado a una respuesta que no esperaba. «¿Se trata del acuerdo?», dijo cuidadosamente. «¿O se trata de ella?» Edmund la miró. Le dijo la verdad. Se la debía. «Ambos», dijo. La palabra quedó en la habitación entre ellos. Viven lo miró durante mucho tiempo. Podía verla armándolo todo, tomando la semana desde el baile mismo, la terraza, su rostro durante el anuncio, la reunión del martes. Le había contado sobre la conversación del miércoles, armándolo todo de la manera en que ella armaba todo. A fondo, sin sentimentalismo, con la inteligencia clara y fría que siempre había sido su cualidad más honesta. «No has hecho nada», dijo ella. «Una declaración, no una acusación». «No, pero quieres hacerlo». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Viven miró por la ventana un momento. Luego volvió a mirarlo. «Merezco algo mejor que un hombre que está en esta habitación conmigo y en otro lugar por completo». Dijo que su voz era muy serena. «Siempre lo he merecido». «Sí», dijo Edmund. «Lo has merecido». Ella se puso de pie. Estaba muy serena. Él la observó y pensó que era, a su manera, formidable. Siempre había sido formidable. Y que estaría perfectamente bien. Se recalibraría con la eficiencia de alguien que había estado planeando para contingencias desde la infancia. Encontraría exactamente lo que merecía, y probablemente lo mejoraría. «Haré que mi madre contacte a los abogados», dijo ella. «Haré que los míos hagan lo mismo». En la puerta, se detuvo. No la pausa dramática de la noche del baile. Algo más tranquilo, más real. «Edmund», dijo. Él la miró. «No vuelvas a tachar su nombre de nada», dijo ella. Se fue. Eso había sido el miércoles. Ahora era viernes, y 40 personas estaban sentadas en su mesa de comedor, y ninguna de ellas lo sabía todavía. Edmund miró los rostros, familiares, expectantes, dispuestos alrededor de plata y luz de velas, y la suposición de que esta velada procedería como se había anunciado. Vio a Hardcastle en el extremo más alejado, que sabía y cuya expresión era la cuidadosa neutralidad de un hombre que observa una demolición controlada. Vio a 2 de los primos de Viven que no sabían y que iban a tener opiniones al respecto. Vio a los hombres del Parlamento que estarían interesados en el ángulo del acuerdo comercial. No vio a Margaret. No había sido invitada. Él no la había invitado. No para esto. Esta no era una velada en la que ella debiera estar. Levantó su copa. 40 rostros se volvieron hacia él. Había escrito el discurso él mismo. Sin secretario, sin ayuda. 3 borradores. El final, 2 páginas. Apartado esta mañana, a favor de algo que había decidido. De pie,
frente al espejo de su vestidor, a las 7, que sería mejor decir, sin papel. Comenzó a hablar. Habló del ducado, de la historia de la familia Ashford. 4 generaciones, esta casa, el peso particular de un nombre que había sido construido por personas que nunca había conocido y que sería llevado por personas que aún no había imaginado. Habló de lo que significaba manejar ese peso responsablemente, de las decisiones que esa responsabilidad requería. La mesa estaba muy silenciosa. Habló del acuerdo comercial del norte, brevemente, con la suficiente precisión para que los hombres del Parlamento se inclinaran hacia adelante. Lo suficiente para que los hombres de finanzas intercambiaran miradas. Dijo que los acontecimientos recientes habían aclarado su importancia y que Ashford prestaría su apoyo formal a la negociación junto con otras partes cuya participación haría pública en los próximos días. Vio las cejas de Hardcastle levantarse ligeramente. Tomó aire. Dijo, «También le debo a esta sala una corrección». El silencio cambió de calidad. «Se hizo un anuncio en esta casa hace 3 semanas», dijo. «Fue prematuro. La dama en cuestión y yo hemos llegado a un entendimiento en privado y sin acritud. Y pido que sea tratada por todos en esta sala con el respeto que se le debe. Actuó con más integridad de la que la situación requería de ella, y no permitiré que eso se oscurezca». Nadie se movió. «Lamento», dijo Edmund, «que no esté en posición de ofrecer más explicaciones esta noche. Puedo decirles que los asuntos involucrados son más complejos de lo que parecían, y que la complejidad fue de mi propia creación». Hizo una pausa. «Eso es todo lo que diré al respecto». Levantó su copa. «Les pediría que bebieran», dijo, «por la propiedad de Ashford y su futuro, sea cual sea la forma que ese futuro tome». Un instante de silencio. La particular contención de la respiración de una sala absorbiendo algo. Y luego Hardcastle levantó su copa, y el resto de la mesa lo siguió. Porque 40 años de entrenamiento social no permitían ninguna otra respuesta. Bebieron. Edmund dejó su copa. Se sentó. La mesa comenzó lentamente a respirar de nuevo. El murmullo de la conversación reiniciándose. El susurro de una ocasión social reensamblándose alrededor de una nueva forma. Podía oírlo moverse. La historia siendo revisada en tiempo real, los recálculos haciéndose. Los susurros que saldrían de esta sala y entrarían en Londres por la mañana. Comió su cena. Habló cuando le hablaron. Respondió preguntas sobre el acuerdo comercial con la serena eficiencia de un hombre que había estado manejando el escrutinio público desde los 19 años y sabía cómo mantener una línea. Y al final de la mesa, Hardcastle cruzó una mirada con él y le dio el pequeño, casi imperceptible asentimiento de un hombre que había visto hacer algo difícil de manera limpia. Bevan llegó a las 9:15. Edmund no se lo esperaba. No esperaba que viniera. No habían discutido la cena. No habían discutido el discurso. Habían entendido entre ellos que la disolución de su acuerdo era un asunto privado que se manejaba a través de abogados y que eventualmente se haría público a su debido tiempo. Estaba de marfil. No el mismo vestido, pero el mismo color. Como si hubiera decidido no cambiar esa cosa en particular sobre sí misma. Entró por la puerta del salón con la compostura de una mujer que había tomado una decisión sobre cómo iba a hacer esto, y lo estaba haciendo. La sala se dio cuenta de inmediato. Edmund se levantó. Se acercó a él con la franqueza de alguien que no iba a ser interceptado por nadie más primero. Se detuvo ante él, y lo miró, y dijo en voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oír. «Decidí que era mejor venir». Él entendió. Estaba controlando la historia, llegando en sus propios términos, manejando la percepción de la sala, negándose a que su ausencia se convirtiera en el tema de conversación. Era, pensó, exactamente lo que él habría hecho. «Gracias», dijo. Ella lo miró. «No me des las gracias. Hago esto por mí misma». «Lo sé», dijo él. «Por eso te estoy dando las gracias». Algo se movió en su rostro. Luego se giró hacia el grupo de invitados más cercano y produjo una sonrisa de una calidez tan practicada que 3 personas se relajaron de inmediato y la sala exhaló y la velada siguió adelante. Edmund la observó trabajar la sala por un momento. Luego salió por la puerta lateral.
El pasillo estaba silencioso. Se apoyó contra la pared y respiró por primera vez en lo que parecieron varias semanas, y miró al techo. Pensó en mañana. Había enviado una nota a Sinclair esa tarde. Breve, específica. El acuerdo comercial, el apoyo formal de Ashford, una solicitud de reunión el lunes para discutir la declaración pública. Sinclair había respondido en menos de una hora. El lunes me viene bien. Trae los documentos. No le había enviado una nota a Margaret. Había escrito una. Había escrito 3, que parecía ser su número. 3 intentos en las cosas antes de encontrar la versión correcta o rendirse. La primera había sido demasiado formal. La arquitectura de una comunicación de negocios llevando demasiada carga emocional. La segunda había sido lo contrario. Demasiado directa, con demasiado del pasillo del baile todavía audible en ella. La tercera la había llevado en el bolsillo durante 2 días y no la había enviado. La sacó ahora. La miró. Decía, hay varios asuntos que me gustaría discutir contigo que no están relacionados con los documentos o el acuerdo comercial o cualquier cosa que requiera un abogado o una sala de lectura. Soy consciente de que esto no es algo simple de pedir. Lo pido de todos modos. La dobló. La volvió a guardar en el bolsillo. Desde el salón, podía oír la fiesta continuar. El murmullo de voces, el sonido de alguien tocando el piano. La risa de Vivienne, genuina por una vez, en respuesta a algo que alguien había dicho. Mañana, pensó. La enviaré mañana. Se enderezó, se ajustó los puños, preparó su rostro. Volvió a entrar en la sala. La envió esa noche, no mañana. Esa noche, a las 11, sentado en su escritorio con el fuego bajo, sacó la carta del bolsillo de su levita una vez más. La leyó. Añadió una línea al final, 4 palabras. A su conveniencia, siempre. La selló. Se la dio al lacayo de noche con instrucciones para la entrega matutina. Luego se fue a la cama. Durmió por primera vez en 3 semanas sin interrupción, sin el techo y su particular cualidad de las 3 de la mañana, sin el peso de las cosas sin resolver presionando su pecho como un problema arquitectónico que no había resuelto. Durmió. Y afuera, Londres seguía con sus asuntos nocturnos. Y en una habitación en el primer piso de una casa en Marylebone, una carta esperaba ser entregada. La carta llegó a las 8:30. Margaret estaba en el escritorio cuando la señora Patton la subió. No porque estuviera escribiendo algo, sino porque el escritorio era a donde iba cuando necesitaba pensar y no quería dar vueltas. Llevaba 20 minutos sentada allí con una taza de té que no había bebido, mirando la lluvia en la ventana, pensando en nada específico y en todo a la vez. La señora Patton dejó la carta en el escritorio sin comentarios. Margaret miró la letra en el frente. No la abrió de inmediato. Había aprendido, se había enseñado a sí misma durante 3 años de cartas que llegaban con condiciones dentro, a darse un momento antes de abrir las cosas. Una respiración. El pequeño acto deliberado de decidir estar lista. No estaba segura de estar lista. La abrió. La leyó 2 veces. La primera vez rápidamente, de la manera en que uno lee las cosas, cuando el corazón se mueve más rápido que la mente. La segunda vez lentamente, de la manera en que uno lee las cosas, cuando necesita estar seguro de lo que realmente ha leído y no de lo que esperaba leer. Hay varios asuntos que me gustaría discutir contigo que no están relacionados con los documentos o el acuerdo comercial o cualquier cosa que requiera un abogado o una sala de lectura. Soy consciente de que esto no es algo simple de pedir. Lo pido de todos modos, a su conveniencia, siempre. Dejó la carta. Cogió su té. Estaba frío. Lo bebió de todos modos. Afuera, la lluvia continuaba. La misma lluvia gris e implacable que había estado cayendo desde el miércoles. Como si Londres hubiera decidido contener la respiración y llorar en silencio mientras esperaba que algo se resolviera. Margaret miró la carta. Pensó en la noche del baile, la terraza, el frío, su rostro cuando ella había dicho, tachó su propia oportunidad, la cualidad específica de quietud que se había apoderado de él. No la quietud de un hombre que recibe un golpe, sino la quietud de un hombre que reconoce algo que no esperaba reconocer. Pensó en Marylebone, su carruaje en la calle, su rostro en su pequeña habitación.
La forma en que se había movido por ella, ocupando más espacio del que la habitación estaba diseñada, mirando todo con la cuidadosa atención de alguien que intenta entender un idioma que no le han enseñado. Pensó en 4 años. Pensó en el arma que no había usado y en la palabra que le había dado a Sinclair, pequeña, y en cómo lo había dicho en serio. Cómo la idea de usar esos documentos contra él le había producido un sentimiento no de poder, sino de disminución, como si el acto de empuñarlos la hubiera convertido en algo que no quería ser. No los había guardado por él. Era honesta consigo misma sobre esto. Los había guardado porque liberarlos, usarlos, le habría requerido convertirse en alguien capaz de ese tipo de acción. Y ya tenía suficiente que llevar sin añadir eso. Pero no los había usado, y él estaba aquí, y la carta decía, siempre. Cogió su pluma. Su respuesta fue de 4 palabras. Había considerado más, había escrito más 2 veces antes de tacharlo. Había escrito un párrafo cuidadoso que decía las cosas que se dicen cuando uno está siendo apropiadamente medido, y no permite que la esperanza se adelante a la evidencia. Había escrito otra versión que era más cálida, y la había asustado un poco con su calidez, y así que también la había tachado. 4 palabras. Ven cuando quieras. La selló. Se la dio a la señora Patton. Luego fue al armario. No al baúl del fondo. Eso era para ocasiones que requerían armadura. Abrió el armario principal y miró lo que había. 3 vestidos de día. 2 de ellos buenos, 1 de ellos mejor. Uno de lana gris que su madre siempre había llamado el serio. Uno azul suave, que quizás era demasiado suave para lo que esta mañana parecía. Sacó el de lana gris. Se vistió con cuidado. No se miró en el espejo más de una vez. Él llegó a las 10. Oyó el carruaje en la calle, sencillo, no con escudo de armas, el mismo que había usado en Marilón, y luego su paso en la escalera, y la voz de la señora Patton abajo, y luego el golpe en la puerta. Había estado sentada en la silla junto al fuego. Se levantó. Adelante, dijo. Se veía diferente a la luz del día. Esto fue lo primero que notó. No lo que esperaba notar, pero la mente va a donde va. Lo había visto a la luz de las velas, a la luz del salón de baile, a la fría luz azul de una terraza por la noche, a la gris luz de la mañana de noviembre de su pequeña habitación. Parecía menos arreglado, más real. Las líneas de su rostro eran más claras. El cansancio en ellas, la ligera oquedad alrededor de los ojos que sugería el insomnio que nunca mencionaría. No llevaba puesto el ducado. Esa era la única forma en que podía describirlo. Estaba vestido para ello, correctamente, completamente, cada detalle correcto. Pero no lo estaba interpretando, no aquí. No había audiencia. Él la miró, ella lo miró. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. El tercer escalón, dijo finalmente. ¿Tuviste cuidado?, dijo ella. Lo tuve. Algo se relajó ligeramente en la habitación. No se sentó de inmediato. Se quedó un momento cerca de la puerta con el sombrero en las manos. Notó que no se lo había dado a la señora Patton. Lo había llevado él mismo, lo cual era o un descuido o una elección. Y miró la habitación de la misma manera que la había mirado en Marilón, con cuidado, como si la estuviera leyendo. Sus ojos fueron a la estantería de libros, al escritorio con su única hoja de papel, al chal verde sobre el respaldo de la silla, luego a ella. Respondiste muy rápido, dijo él. Escribiste muy claramente, dijo ella. Él la miró. Algo se movió en su rostro, no exactamente una sonrisa, pero adyacente a una. La expresión de un hombre que había dicho algo y se lo habían entendido exactamente como quería decir, lo cual aparentemente no era algo que experimentara con la suficiente frecuencia como para darlo por sentado. Se sentó. Ella se sentó. El fuego estaba bajo pero cálido. Afuera, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en una neblina. Debería contarte, dijo él, sobre la cena. Lo oí, dijo ella. Él la miró. De Sinclair, de la señora Patton, que lo oyó de su hija, que trabaja en las cocinas de una casa a 2 puertas de la mía, terminó él. Margaret lo miró. Lo sabías. Lo sé ahora, dijo él. Lo que significaba que había pensado en ello.
Había rastreado la cadena de información y había encontrado a la señora Patton al final, y había entendido que esta casa, esta calle, esta pequeña y cuidadosa vida en Maryland había tenido su propia red de inteligencia monitoreando la suya durante algún tiempo. No parecía incómodo por esto. Parecía, si acaso, encontrarlo apropiado. «Hay cosas que quiero decir», dijo. Había puesto su sombrero en la mesa auxiliar. Estaba mirando el fuego. He escrito varias versiones de ellas, y todas estaban mal. Margaret esperó. «La lista», dijo él. «Quiero hablar de la lista». «No tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo». Silencioso, final. «Quiero hacerlo». Ella esperó. «Taché tu nombre porque me hacías sentir incómodo», dijo. «Esa es la razón honesta, no un insulto calculado, no una estrategia. Miré la lista, vi tu nombre, y sentí algo que había decidido que no iba a sentir. Y lo taché». Hizo una pausa. Fue la acción de un cobarde. Margaret lo miró. «Lo he estado llamando práctico», dijo él. «Sensato. Me he estado diciendo a mí mismo que era por el compromiso y la gestión adecuada de las complicaciones». Se detuvo. «Fue cobardía. Eso es todo lo que fue». El fuego crepitó. «Lo sé», dijo Margaret. Él la miró bruscamente. «No lo digo con crueldad», dijo ella. «Quiero decir que lo sabía. No en ese momento. En ese momento estaba...» Hizo una pausa, seleccionando la palabra con cuidado. «Enfada». Pero después lo entendí. Tenías miedo de algo y lo eliminaste. Es algo muy humano. Él la miró durante un largo momento. «Eres notablemente generosa», dijo, «para ser una mujer a la que traté mal». «No soy generosa», dijo ella. «Simplemente no veo la utilidad de aferrarme a una versión de los hechos que lo hace todo más difícil». Él se quedó en silencio. «Durante años. Sí, la deuda. Podrías haber...» «Sé lo que podría haber hecho. ¿Por qué no lo hiciste?» Ella había respondido a esto en la terraza. Le había dado la versión limpia. «Me habría convertido en alguien que no quería ser». Era cierto. También estaba incompleto. Miró el fuego. «Porque había leído las cartas de tu padre», dijo. Él se quedó muy quieto. «Vinieron con los documentos», dijo ella. «Mi padre las guardó. Tu padre le escribió 2 veces cuando se extendió la deuda por primera vez. Eran...» Hizo una pausa. No eran las cartas de un hombre al que no le importara su familia. Estaba avergonzado. Estaba tratando de manejar algo que se le había ido de las manos. «Y le escribía a mi padre porque mi padre era el único acreedor que no había ido a los periódicos». Levantó la vista. «Tu padre dijo en la segunda carta, dijo que tenía un hijo, que el hijo no sabía la magnitud de ello, que esperaba resolverlo antes de que el hijo tuviera que cargarlo». Edmund no se había movido. «No lo resolvió», dijo Margaret, «y el hijo lo cargó. Y cuando entendí eso, cuando entendí que habías pasado años manejando algo que te habían entregado sin elegirlo, se detuvo. No pude usarlo. Habría sido como castigarte por la vergüenza de tu padre, y ya tenías suficiente que llevar». La habitación estaba muy silenciosa. Edmund la miró durante mucho tiempo. Algo en su rostro se movía, no en la superficie, por debajo. De la manera en que las cosas se mueven en las personas cuando han estado sosteniendo algo durante años y solo ahora, en una pequeña habitación, en una mañana de noviembre, permiten que se mueva. No habló por un momento. Luego dijo en voz muy baja, «A mi padre le habrías gustado». Margaret sintió que algo se le atascaba en la garganta. No dejó que se notara. Era muy experta en no dejar que las cosas se notaran. «Parece», dijo ella, «que era un hombre mejor de lo que se creía». «Sí», dijo Edmund, «lo era». Se sentaron un rato sin hablar. Esto era algo propio, el silencio entre ellos, que había sido cargado y cuidadoso en cada habitación anterior, y que aquí, a la luz de la mañana con la lluvia en el cristal, era simplemente silencioso. El silencio de 2 personas que habían dicho las cosas difíciles y estaban sentadas con ellas. Margaret volvió a llenar el té de la pequeña tetera en el hogar. Le entregó una taza. Él la tomó sin comentarios, lo que a ella le gustó. La ausencia de la actuación de gratitud, el simple recibir de algo ofrecido. Bebieron su té. Afuera, la neblina se había espesado ligeramente. Londres se movía a través de ella. Sus sonidos,
caballos y voces y el distante rodar de ruedas, con la indiferencia de una ciudad que no tenía un interés particular en lo que sucedía en las habitaciones del primer piso en Marilón. «El lunes», dijo Edmund. «La reunión con Sinclair sobre el acuerdo comercial». «Sí. Me gustaría que estuvieras allí». Ella lo miró. «Es tu acuerdo de apoyo. Es tu conexión familiar lo que lo hace viable», dijo él. «Y has estado manejando esto más tiempo que cualquiera de nosotros». La miró fijamente. «Deberías estar en la habitación». Margaret consideró esto. «Sinclair querrá un acuerdo formal», dijo ella. «Si estoy en la habitación, tiene que haber una base para ello. Una posición legal». «Sí», dijo Edmund, «lo sé». Ella lo miró. Él la miró. «Tengo una propuesta», dijo él, «que aborda la posición legal. El fuego, la lluvia, el té enfriándose en sus manos». «¿La aborda?», dijo ella. «La aborda». Dejó su taza. Metió la mano en su levita. El mismo movimiento que había visto en la terraza la noche del baile, buscando el sobre. Pero esta vez su mano salió vacía. No había traído documentos. No había traído nada oficial o sellado o con testigos. Había venido con el sombrero en la mano. «Soy consciente», dijo él, «de que te he dado muy pocas razones para confiar en mi juicio. Soy consciente de que he manejado la mayor parte de esto mal. Soy consciente de que tú has sido, en todo momento, considerablemente más serena y considerablemente más decente de lo que la situación requería». Hizo una pausa. «Soy consciente de que entrar en una habitación y hacer una propuesta sin un abogado presente y sin un acuerdo previo y sin nada excepto…» Se detuvo. «Sin nada excepto la intención detrás de ella, no es como se hacen estas cosas». «No», asintió Margaret. «No lo es. Descubro que no me importa cómo se hacen estas cosas». Ella lo miró. Él la miró. «Me gustaría volver a escribir tu nombre», dijo él. «En cualquier lista. En todas las listas. En cualquier lista que importe. Me gustaría tu nombre en ella. Correctamente. Permanentemente». Sostuvo su mirada. «Si me lo permitieras». El fuego se movió, un leño asentándose. Sonido de algo encontrando su lugar de descanso. Margaret miró a Edmund Ashford, al cansancio en su rostro y la firmeza en sus ojos, y el sombrero en la mesa a su lado, y la ausencia de documentos, la deliberada ausencia de cualquier cosa que pudiera llamarse estrategia, o cálculo, o la gestión adecuada de las complicaciones. Pensó en la terraza, el sobre, las 3 líneas en lugar de una. Pensó en 4 años de silencio, y una mañana de lluvia, y una taza de té que se había enfriado y se había bebido de todos modos. Pensó en una puerta, dejó su taza, se levantó, cruzó la pequeña habitación, 4 pasos, 5, y abrió la puerta al estrecho rellano y la mantuvo abierta y lo miró. Él miró la puerta abierta, luego la miró a ella. «Hay una habitación mejor abajo», dijo ella, «más grande. La señora Patton no nos interrumpirá allí». Hizo una pausa. «Si te gustaría continuar la conversación». Edmund Ashford se puso de pie. Recogió su sombrero. La miró de verdad, de la manera en que ella lo había mirado a él a través del salón de baile. 3 segundos. Firme, deliberado. Y luego volvió a dejar el sombrero sobre la mesa. No lo necesitaría, no por un tiempo. Caminó hacia la puerta. La cruzó. Margaret la cerró detrás de ambos, y bajaron las escaleras juntos. Y la señora Patton, que no estaba escuchando desde la cocina, no oyó nada y no vio nada. Y puso la tetera por segunda vez esa mañana, con la expresión de una mujer que se había formado una opinión hace varias semanas y estaba profundamente satisfecha de verla confirmada. Decían que el duque de Ashford había perdido la cabeza. Había disuelto un compromiso perfectamente adecuado, apoyado un acuerdo comercial irlandés que la mitad del parlamento consideraba prematuro, y se había casado con una mujer con habitaciones alquiladas en Marilón y un condado que nadie sabía deletrear. Lo decían en el desayuno, lo decían en sus clubes, lo decían en los salones con el particular deleite de la gente que discute la aparente locura de otra persona desde una distancia segura. Todavía lo decían 6 meses después, en la primera cena que la nueva duquesa de Ashford ofreció en Ashford House. 40 invitados, la misma sala,
Las mismas velas. Una lista de invitados que había sido escrita por una mano y no tachada por ninguna. Lady Hardcastle llegó temprano. Siempre llegaba temprano a las cosas que consideraba importantes. Encontró a la duquesa en el pasillo dirigiendo a un lacayo con la tranquila eficiencia de una mujer completamente a gusto en una casa que recientemente había decidido convertirse en la suya. La seda verde no estaba a la vista. Algo mejor la había reemplazado. Azul oscuro, perfectamente ajustado, elegido en lugar de heredado. Aunque el verde, Lady Harkle le diría más tarde a quien preguntara, había sido magnífico. «¿Te ves bien?», dijo Lady Hardcastle. «Estoy bien», dijo la duquesa, simplemente, como si fuera obvio. Edmund apareció desde el estudio. No la entrada arreglada de un anfitrión que recibe a los invitados. Solo un hombre caminando por su propia casa hacia su esposa. Se detuvo a su lado. Su mano encontró la parte baja de su espalda sin ceremonia, sin actuación, de la manera en que las manos se mueven cuando han aprendido a dónde pertenecen. Lady Hardcastle observó esto. Aceptó una copa de champán de un lacayo que pasaba. Al otro lado de Londres, en una publicación que se especializaba en la destrucción de reputaciones, alguien estaba escribiendo una corrección. No era amable. Las correcciones de ese tipo nunca lo eran. Pero era exhaustiva y era pública. Y usaba las palabras Lady Margaret, duquesa de Ashford, 4 veces en 3 párrafos. Vivian la leyó durante el desayuno en su nueva casa en Chelsea, que había amueblado ella misma completamente a su gusto, sin consultar a nadie. La leyó una vez, la dejó, se sirvió el té. Estaba, según todos los informes, extremadamente bien. En el estudio de Ashford House, en un marco sobre la chimenea, colgaba una sola hoja de papel. Una lista de invitados. Un nombre tachado. 3 líneas, no una. Y luego, debajo, con una tinta diferente, escrito una y otra vez con la misma letra, hasta que la página no tuvo más espacio. Margaret, 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 Margaret. Nadie preguntó por ello. Los que lo notaron, entendieron. Los que no eran para quienes estaba destinado. Gracias por escuchar hasta el final. Déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y compartan qué les pareció la historia. Leo absolutamente todos. Y si les gustó, no olviden suscribirse para más historias como esta.